Hola a todos y todas y todes. Primero me presento, soy Scarlett, voy a ser su ayudante este semestre y vamos a tener esta modalidad un poco extraña que va a ser videos y además de las sesiones por Zoom que van a hacer las ayudantías. En este primer video vamos a ver vectores, pero antes de ver vectores quería hacer un repaso de otros contenidos que yo encuentro que son necesarios para poder entenderlos. Y nada, pues este video es muy introductorio a lo que va a ser el curso de Física 1. En general, en el curso de Física 1 lo que vamos a estudiar son el movimiento de los cuerpos o su evolución en el tiempo. Y para eso necesitamos herramientas matemáticas que nos ayuden a definir cómo se mueven efectivamente los cuerpos o desde dónde se mueven y así poder calcular como trayectorias, velocidades y esas cosas. Vamos a ver 3 temas durante esta ayudantía, que van a ser sistemas de referencia para poder ubicarme yo en un plano. Vamos a ver trigonometría, que es el estudio de los triángulos, y finalmente vamos a ver vectores. Al principio van a parecer un poco inconexos estos 3 temas cuando esté haciendo este mini repaso, pero al final vamos a resolver unos 3 problemitas muy sencillos y ahí vamos a unir todo y se va a ver que todo tiene sentido. Si creen que ya saben la parte de la materia, se saltan la parte introductoria de los primeros minutos del video y simplemente se van al final en la parte donde empiezo a resolver los problemas y se pueden quedar con eso. La primera parte que vamos a ver van a ser sistemas de referencia. En este curso vamos a ver usar el sistema cartesiano, en general en 2 dimensiones. El sistema cartesiano se compone por 2 ejes, el eje X y el eje Y, los cuales son perpendiculares entre sí. Tenemos el eje X, el eje Y, y es muy importante definir el origen, que va a ser el punto desde donde nosotros vamos a medir nuestras trayectorias o nuestras partículas o nuestros vectores. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un autito que se mueve horizontalmente, no es necesario definir las 2 dimensiones, sino que simplemente podemos definirnos el eje X y partiría desde donde está ubicado el autito y, por ejemplo, si el autito se mueve, avanza, ya no se encuentra en la posición 0, sino que se va a encontrar en una posición cualquiera. No sé, podemos decir que avanzó 3 centímetros, 3 metros o lo que sea. Por ejemplo, 3 centímetros. Ahora, si por ejemplo tenemos una pelotita que cae, vamos a dibujar la pelotita que cae verticalmente hacia abajo, entonces nos definimos un eje vertical que va a ser el eje Y. Y de nuevo, si la pelotita se mueve, ya cayó una cierta distancia, la pelotita ya no se encuentra en la posición 0, sino que se va a encontrar en una posición que yo voy a definir como I de t. T sería el instante, como en cuántos segundos yo me ubico, y de t sería la posición en la que me encuentro. Eso lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen mucho por eso. Ahora, esos fueron movimientos en una dimensión, pero ¿qué pasa si ahora yo tengo otra pelotita y la pelotita hace un movimiento parabólico? Es decir, para el lado y para abajo, o sea, arriba y abajo. Entonces, para eso nosotros ahora nos vamos a definir nuestro eje, nuestro sistema de referencia en 2 dimensiones, un eje Y y un eje X, para así poder describir el movimiento de la partícula y ubicarla en el tiempo que nosotros queramos. Por ejemplo, ahí tenemos una cierta posición en X que va a haber avanzado horizontalmente y una cierta posición en Y. Quiere decir que va a haber avanzado verticalmente. Lo importante aquí es ver cuándo nos conviene usar un sistema de referencia u otro, si usar un eje o 2 ejes, o dónde posicionar este sistema de referencia, dónde posicionar específicamente el origen. En general no hay sistema de referencia malo ni mal ubicado, pero sí hay unos que convienen más que otros. Y eso es muy valioso y lo van a ver cuando empiecen a resolver ejercicios. Lo siguiente que vamos a ver es trigonometría, como dijimos que era el estudio de los triángulos, en particular de los triángulos rectángulos. Entonces tenemos este triángulo que su lado mide A, su otro lado que compone el ángulo recto mide B y el lado que no compone el ángulo recto va a medir C. Todos estos lados tienen nombres específicos. A este ángulo le voy a poner alfa, a este otro beta. A y B vamos a decir que son catetos, quienes componen el ángulo recto, recuerden. Y C vendría a ser la hipotenusa, que es el lado que no compone el ángulo recto. Teniendo esto en cuenta, vamos a decir que A es cateto adyacente del ángulo alfa
Esto quiere decir que está al ladito del ángulo alfa. A es cateto nuevamente, pero opuesto al ángulo beta. Esto quiere decir que enfrenta al ángulo beta. Nosotros ubicamos el ángulo beta y al frente está el lado A. B, por otra parte, es cateto adyacente de beta. Lo mismo, está al ladito del ángulo beta. Pero por el contrario de A, B es cateto opuesto de alfa. Con esto nosotros podemos establecer relaciones entre los lados y los ángulos de nuestro triángulo. Por ejemplo, decir que C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado. Y ese es el teorema de Pitágoras. Y por supuesto nosotros podemos despejar C calculando la raíz cuadrada de esta suma. Ya, obtuvimos una relación para los lados del triángulo, pero ahora vamos a ver funciones trigonométricas que nos sirven para relacionar los lados de nuestro triángulo con sus ángulos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que tenemos el seno de un ángulo X cualquiera, que va a ser el cateto opuesto, o sea, cuánto mide el cateto opuesto al ángulo X dividido por la hipotenusa, lo que mide la hipotenusa. También vamos a tener el coseno de este mismo ángulo X, que va a ser el cateto adyacente, en este caso, dividido por la hipotenusa. Recuerden que esto es el módulo, es cuánto mide, por ejemplo 3 centímetros, 4 centímetros, lo que sea. Y también tenemos la tangente de X, que va a ser el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente a este ángulo X, siempre recuerden eso. Otra forma de escribir la tangente es el seno del ángulo X dividido por el coseno de este ángulo X. Veamos cómo son estas relaciones para el triángulo que tenemos ahí de ejemplo. Por ejemplo, tenemos el seno del ángulo alfa, ese ángulo alfa que está ahí, donde tenemos cateto opuesto, que va a ser B en este caso, dividido por hipotenusa, que va a ser C. Tenemos para el coseno, que va a ser el cateto adyacente, en este caso va a ser A, dividido en C, que es la hipotenusa. Y podemos calcular también la tangente, que en este caso sería B partido por A. Podemos hacer lo mismo para el otro ángulo, en este caso beta, donde podemos calcular el seno de beta, que en este caso va a ser cateto opuesto A dividido en C, que es la hipotenusa, y así con todas las funciones. Ya, y lo último que vamos a hacer antes de pasar a los problemas va a ser vectores. Un vector se representa siempre con una flechita. Hay 3 cosas muy importantes para un vector, que es su magnitud o módulo, que es básicamente cuánto mide este vector. Ya en unidades de longitud, 3 metros, 3 centímetros. Siempre uso 3 como ejemplo. Otra característica importante es la dirección, que lo podemos definir como la línea que sigue este vector. Por ejemplo, si es que en la carretera yo voy de norte a sur o de este a oeste. Y lo último, que es el sentido, que se representa con la puntita del vector, la flechita hacia donde apunta. Por ejemplo, si es que voy hacia el sur o si es que voy hacia el norte, ¿ya? O en este caso, si es que voy horizontalmente, si es que voy hacia la izquierda o si voy hacia la derecha. Lo bacán de los vectores es que podemos operarlos, podemos sumarlos y podemos restarlos. Entonces, nosotros ahora vamos a ver operaciones con vectores. Si yo, por ejemplo, quiero sumar vectores, yo voy a dibujar ahora un vector que lo voy a llamar B1. Siempre que anoten los vectores le tienen que poner el gorrito de la flecha. Y voy a dibujar en la punta de este vector mi vector B2, otro vector, y siempre que yo hago en las sumas hago lo mismo, en la punta lo sumo. Y el vector que forma B1 más B2 va a ser, parto desde el origen del primer vector que dibujé hasta la punta final del último vector que estaba sumando. Y a este vector resultante lo llamo B1 más B2. Ahora si yo quiero restar, nuevamente dibujo mi primer vector, que lo voy a llamar B1, y dibujo un segundo vector B2 desde donde mismo partió mi vector B1. En este caso, que yo quiero hacer B1 menos B2, el vector resultante parte desde la punta del vector B2 hacia la punta del vector B1. Y nuevamente este vector resultante se llamaría B1 menos B2. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Es que, por ejemplo, ahora si yo dibujo un vector, primero voy a dibujar el plano cartesiano, un eje X y un eje Y. Y voy a dibujar un vectorcito aquí,
lo que yo puedo hacer, voy a descomponer este vector en el eje X y el eje Y. Entonces yo puedo decir al final que B1 va a ser la suma de su componente en X más la suma de su componente en Y. En este caso su componente en X le voy a poner B1X y es un vector. Entonces lo dibujo desde el principio, desde el origen hasta la posición de B1 en X. Y hago lo mismo con BI, lo proyecto hacia el eje Y, o sea, cuál es el largo en el eje Y vertical de este vector, y le pongo B1Y a este vectorcito que se forma ahí. Entonces, yo ahora sí puedo hacer la descomposición y puedo decir que B1, que se me había olvidado el gorrito, el vector B1 va a ser igual a la componente en X más la componente en Y de mi vector. Recordemos que todo esto estamos hablando vectorialmente, son sumas vectoriales. Si ahora yo quiero saber cuánto vale el largo del vector B1, yo necesito calcular su módulo o su magnitud. Entonces para eso yo voy a anotar B1 sin el gorrito vector, que es lo mismo que anotar módulo de B1 vector. Y eso va a ser igual a su componente, el módulo de su componente en X al cuadrado más el módulo de su componente en Y al cuadrado. Todo eso en raíz. ¿Y qué nos aparece aquí? Nos aparece teorema de Pitágoras nuevamente. Vamos a ver un ejemplo chiquitito donde voy a dibujar un vector al cual le voy a llamar B2. Y de este vector B2 nosotros le vamos a querer calcular su módulo o su longitud. ¿Ya? Y para eso vamos a tener los datos de cuánto vale su componente en X y su componente en Y. Entonces vamos a ver que su proyección en X, o sea su largo horizontal, van a ser, digamos que 3 centímetros. Acá el eje X lo vamos a medir en centímetros y el eje Y también lo vamos a medir en centímetros. Y la proyección de este vector en el eje Y va a ser, digamos que en este caso, 4 centímetros. ¿Ya? Entonces, ahora sí podemos decir que B2, el módulo del vector B2, va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de la componente en X al cuadrado más el módulo de la componente en Y al cuadrado. Todo eso en raíz. Y el vectorcito que se me había olvidado anotar. Entonces, sabemos que el módulo de la componente en X es 3 centímetros, entonces ponemos 3 centímetros al cuadrado, y la componente en Y 4 centímetros, que son 4 centímetros al cuadrado. Calculamos raíz. Primero, 3 centímetros al cuadrado es 9 centímetros al cuadrado, y más 16 centímetros al cuadrado. Y todo eso nos va a dar 25 centímetros cuadrados, a lo que le tenemos que calcular raíz. La raíz de 25 es 5 y la raíz de centímetros cuadrados es centímetros. Y así logramos calcular el módulo del vector B2 o su magnitud. Ahora sí vamos a avanzar la parte de los problemas. Vamos a ir con el problema 1, la parte A, donde tenemos dos vectores. Están paralelos los dos vectores. Uno mide 5 centímetros y el otro mide 3 centímetros. Entonces estos vectores, vamos a ver lo que tienen en común. Como son paralelos, vamos a decir que tienen la misma dirección. Específicamente son paralelos, entonces siempre que son paralelos van a ir en la misma dirección. Y tienen el mismo sentido también, porque están apuntando los dos diagonal hacia arriba. Y lo que tienen de diferente es el módulo, porque uno mide 5 centímetros y el otro 3. Ahora vamos con la parte B, que es otro set de vectores. Un vectorcito que mide 4 centímetros y el otro también mide 4 centímetros de longitud. Entonces, ¿qué tienen igual? Tienen el mismo módulo o magnitud. Y vemos que apuntan en distintas direcciones, no son paralelos. Entonces también tienen de diferencia que tienen distinta dirección y tienen distinto sentido también, porque si no tienen igual dirección, no tienen igual sentido. Y en la parte C vamos a tener de nuevo dos vectores. En este caso van a ser los dos horizontales. Van a tener, los dos miden 4 centímetros, pero uno apunta a la derecha y el otro apunta hacia la izquierda.
Entonces estos dos vectores van a tener la misma magnitud y la misma dirección, porque son los dos horizontales y son los dos paralelos. Pero que van a tener distinto sentido. En el problema 2 vamos a tener un triangulito de lados catetos A y B y hipotenusa C. Vamos a poner ángulos alfa arriba, beta abajo. Y sabemos que el lado A va a medir 50 centímetros y que el lado B va a medir 100 milímetros. Y lo que nos piden calcular en una primera parte es cuánto vale la hipotenusa C. Entonces para eso nosotros podemos usar Pitágoras, pero primero necesitamos que todo esté con las mismas unidades. Entonces vamos a pasar estos 100 milímetros a centímetros. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces anoto aquí los 100 milímetros y yo hago las conversiones así. Multiplico por un 1, que en este caso va a ser, pongo centímetros arriba, milímetros abajo. Y un centímetro corresponde a 10 milímetros. Entonces se me van los milímetros, se me va un 0 y me queda que B va a medir finalmente 10 centímetros. Ustedes pueden usar la conversión como más les acomode. Entonces ahora podemos usar Pitágoras, diciendo que C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado. Y anotamos que en este caso A vale 50 centímetros, eso al cuadrado, más B que vale 10 centímetros, todo eso al cuadrado. Teniendo 50 al cuadrado, que va a ser 250 centímetros al cuadrado, más 100 centímetros al cuadrado, sumamos, y nos da 2600 centímetros al cuadrado. Ahora para sacar C, solamente necesito sacarle raíz a 2600, que lo voy a hacer por este otro lado. Voy a reescribir 2600. C cuadrado va a ser igual a 2600 centímetros. Y aquí le saco raíz a ambos lados, entonces me queda C va a ser igual a la raíz de 2600 centímetros al cuadrado. La raíz de centímetro al cuadrado es centímetros. Y la raíz de 2600 es aproximadamente 51 centímetros. Parte B tenemos que calcular las funciones trigonométricas para alfa, donde seno de alfa va a ser cateto opuesto dividido en hipotenusa, que en este caso es B, dividido en hipotenusa, que es C. El coseno de alfa, vamos a ver que es cateto adyacente dividido en hipotenusa, en este caso es A dividido en hipotenusa C. B sabemos su valor, en centímetros nuevamente, siempre fíjense que estén en las mismas unidades, dividido en C, que es 51 centímetros aproximadamente. Y eso nos da 0.2 centímetros aproximadamente. A en este caso vale 50 centímetros y C nuevamente vale 51 centímetros. Y eso nos da como resultado 0.98 centímetros. La tangente de alfa es B dividido en A, donde B vale 10 centímetros y A vale 50 centímetros, y entonces aproximadamente eso nos va a dar 0.2. Yo ahora puedo calcular alfa utilizando la inversa de una de estas funciones trigonométricas de cualquiera. En este caso yo voy a usar la de la tangente, que sería el arco tangente de la tangente de alfa. ¿Ya? Entonces al usar esta función inversa me bota el ángulo alfa y puedo calcular su valor. Entonces, por ejemplo, acá uso arco tangente de 0.2, que es el valor de la tangente de alfa, que me daría un valor de 0.2. Ya, acá muy importante, me equivoqué, un error súper grande, que puse que el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa están en unidades de centímetros. Eso está pésimo. El seno de alfa, coseno de alfa y la tangente de alfa no tienen unidades, ¿ya? Así que omitan esos centímetros que aparecen al lado del 0,2, 0,98, que dice 0,2 centímetros, no van, no tiene unidades, así que no están centímetros, no tiene unidades ni de longitud, ni de tiempo, ni de nada, es sin unidades. Para el problema 3 tenemos que calcular las magnitudes de las componentes de n. Entonces para eso tenemos un ángulo beta de 30 grados que lo vamos a pasar a radianes. Para eso usamos la proporción de pi es a 180. De nuevo multiplicamos por un 1. Y con eso nos da que beta va a ser igual a pi sextos. Ya, y vamos a trabajar con ese pi sextos.
Ahora si nosotros simplificamos el dibujo y lo pongo en un triangulito, vamos a tener que este va a ser el vector n, su componente ni, su componente nx y el ángulo beta que va a estar ahí. Entonces eso es lo que vale en nx su proyección y la proyección ni, ¿ya? Y que yo lo usé como vi un triángulo rectángulo y a los catetos les puse nx y ni. Entonces, yo ahora sé cuánto vale el ángulo beta y sé cuánto vale mi hipotenusa. Entonces puedo calcular el seno de este ángulo beta, que va a ser el cateto opuesto dividido la hipotenusa, en este caso ni dividido en n, todos módulos, recuerden, y ni es lo que yo quiero encontrar. Entonces lo voy a despejar y voy a decir que ni va a ser igual a n, pasa multiplicando, n seno de beta. Y en este caso n va a ser igual a 220 centímetros y calculamos el seno de pi sexto. Y todo esto nos da aproximadamente 110 centímetros. Entonces, al igual como lo hice con el seno, ahora voy a hacer lo mismo pero para el coseno de beta. ¿Ya? Entonces voy a tener que el coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente dividido hipotenusa, en este caso nx dividido en n. Entonces si despejo nx me queda que nx va a ser igual a n coseno de beta, lo que es 220 centímetros por el coseno de pi sextos, que es aproximadamente 191 centímetros. Ahora ojo que yo encontré el valor de nx y ni en módulo, cuánto vale su magnitud. Pero por ejemplo, si yo recuerdo la suma de vectores, yo puedo decir que n vector va a ser igual a nx vector más ni vector. Entonces yo puedo calcular cuánto vale nx como vector, no solamente como su módulo. Y lo mismo con ni. Entonces para eso voy a borrar acá para tener un poquito más de espacio y anotarlo aquí arribita. Para eso yo puedo decir que nx vector va a ser igual a el módulo que encontramos, que es 191, la dirección, que sería el eje x, y el sentido, que en este caso es positivo porque va hacia donde me apunta mi vector x, ¿verdad? Y lo mismo con ni. Yo anoto su módulo, que fue lo que encontramos hace un rato, que va a ser 110 en la dirección y tongo, y su sentido, que es positivo. Otra forma de anotarlo en vez de x tongo e y tongo es con un y latina tongo y j tongo.